Pues buenas tardes a todos, noches, días, lo que sea para vosotros. Quiero hacer breve esta introducción y nada, comentaros que estáis a punto de entrar en una entrevista con Noemí Pinilla Alonso. La hemos grabado esta misma semana, ya que he aprovechado que aún no ha recibido los datos, sus primeros datos del James Webb, del Plan Observatorio, del nuevo Plan Observatorio de la NASA, en colaboración con la ESA y la Agencia Espacial Canadiense. Y pues he aprovechado y he hecho una serie de preguntas a esta importante investigadora especializada en objetos transneptunianos. Así que sin más, os dejo que ella os cuente más quién es, qué son estos objetos y algunas cosas más. Soy Noemí Pinilla Alonso, soy una científica planetaria, que suena como científico planetario, el planeta, ¿no? No, es porque me dedico a estudiar el sistema solar. Y trabajo en la Universidad de Florida Central, en un instituto que hay de soft money asociado a la universidad, que es el Florida Space Institute. Entonces, desde aquí mi tema, mi área, más que los planetas del sistema solar, son los cuerpos pequeños que hay en el sistema solar. Bueno, entonces, también por introducir un poco quién eres, ¿cómo llega una española a tener minutos de las primeras campañas de observación del James Webb? Con mucho trabajo, con mucha voluntad y con mucha insistencia, supongo. Sí, básicamente, pues yo tengo un perfil muy observacional en mi carrera, entonces, con lo cual para mí lo natural y lo obvio es pedir tiempo de observación. Claro, llevo años desde que empecé a hacer la tesis, sí, básicamente desde que empecé a hacer la tesis, porque el máster no lo hice en sistema solar, en los que mi trabajo consiste en intentar responder preguntas de cosas que no sabemos o que no entendemos del sistema solar. Y para responder esas preguntas, yo lo que hago es pensar qué datos, qué hay, qué podría yo observar que me dé algunas respuestas. ¿Ok? Y entonces, cuando ya veo qué es lo que necesito observar, decido cuál es la mejor herramienta para hacer esas observaciones. Hasta ahora empecé usando telescopios en tierra. En un momento dado empecé a usar datos también del James Webb, no, del James Webb no, perdón, del Spitzer Space Telescope, del Hubble Space Telescope. También trabajé con el grupo de TNO-SAR-CUL, que fue el programa clave del telescopio espacial Herschel, que observaba en el térmico los transneptunianos. Pues yo trabajé con ese grupo en concreto para estudiar los centauros, que me gustan. Y claro, el paso obvio, ahora, cuando ya uno empieza, ahora no, hace como 6, 7 años que empieza a saber que el James Webb se está convirtiendo ya en una realidad y que ya empiezan a formarse grupos de gente interesada en usar el web, es cuando empiezas a decir, bueno, pues entonces mi próxima herramienta tiene que ser el web. Y a eso me dediqué en estos años. Sí, ha sido una gran revolución para todos realmente. Son muchos años esperándolo. Sí, son muchos años, no, bueno, para nosotros esperándolo, pero para una gran comunidad de científicos, ingenieros, ópticos, informáticos, administradores, han sido muchos años de trabajo, incluso políticos que decidieron en un momentos clave apostar por el James Webb y decir esto continúa adelante y esto es lo que tiene que ser y esto es lo que nos hace falta. Pues para toda esa gente ha sido muchos años de trabajo. Por eso también es importante contarlo, porque al final quien pone el dinero para que se pueda hacer ciencia son los políticos. Hay que contarlo porque la gente vota a los políticos. Sí, y porque quizás lo diré de otra manera, quien pone el dinero para que se pueda hacer ciencia sois todos vosotros, todos nosotros incluidos, ¿no? Es dinero que viene de las tasas que todos pagamos, es dinero de los impuestos que parece que tienen muy mala fama, pero que son los que el dinero de los impuestos construye carreteras y pone telescopios en el espacio y cura a la gente enferma y cuida de nuestros mayores. Pero sí es verdad que sin políticos que en un momento decidan apostar por la ciencia, y apostar por la ciencia es difícil siempre porque es apostar a largo plazo, se ha visto con el web, pues sin gente que decida dar ese paso no es posible seguir adelante. Bueno, ¿podrías explicar de forma sencilla cómo funciona tu trabajo en el James Webb? Un par de frases y luego una respuesta un poco más elaborada. ¿Cómo funciona? ¿Te refieres a qué ciencia busco yo o en realidad cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pero es una respuesta un Vale, poco breve y luego breve, te desarrollamos más cuento. para la gente.
Yo de aquí, de septiembre de este año a julio del año que viene, voy a tener dedicadas para mí 100 horas del telescopio espacial James Webb. Y en esas 100 horas se os van a observar 60 objetos que yo he decidido cuáles son y que a mí me interesan para resolver el puzzle que tengo en la cabeza de ciertas cuestiones acerca del sistema solar. Y en el momento que yo empiece a recibir esos datos, que va a ser secuencial, empezando en septiembre, iré procesando los datos, analizándolos y discutiéndolo con mi grupo de colegas de disco, que somos 13 investigadores, para empezar a construir esas respuestas y construir un nuevo conocimiento. Bueno, yo buscaba algo más en el sentido de espectros infrarrojos. Vale. Pues Un poco más elaborado. Ahora te la elaboro. Vale. ¿Cuáles son los datos que yo voy a recibir? Pues yo lo que voy a recibir son espectros de baja resolución en el infrarrojo de 59 objetos. Estos espectros van a cubrir entre 1 micra más o menos y 5 micras. Desde Tierra, los objetos transneptunianos no se pueden observar más allá de las 2.2 micras. Entonces, lo que sabemos de ellos en los 30 años, desde que se descubrió el primero de la época moderna, que no fuera Plutón o Chiron, todos los datos que hemos tenido son fotometría o espectroscopía visible y infrarrojo cercano, es decir, de 0.5 a 2 micras. ¿Qué ocurre? Que con lo que nosotros pensamos que hay en la superficie de estos objetos y lo que hemos construido en estos 30 años, sabemos que parte de los materiales que podría haber en esa superficie, las bandas de absorciones fundamentales, que son las que se estudian con la espectroscopía, están más allá de las 2 micras. Por ejemplo, el agua absorbe a 1.5 y a 2, pero la gran banda de absorción del agua está a 3 micras. Entonces, objetos que tengan muy poca agua pueden no mostrarla en visible ni a infrared, pero la van a mostrar seguro a 3 micras. Y eso nos va a permitir hacer un buen censo de dónde está el agua en el cinturón transneptuniano. ¿Está solo en los objetos grandes, también en los pequeños, en los oscuros, en los brillantes, en los rojos, en los neutros? Un gran censo porque tenemos una banda muy sensible. Otro ejemplo, a 3.1 micras, 3.2, hay bandas muy complicadas de absorción de orgánicos complejos. Estos no son hielos, estos son residuos de la irradiación de hielos. Se han detectado estos en la superficie de Plutón, por ejemplo. Se han detectado en un par de asteroides, pero incluso en asteroides es difícil observar esa región. Y ahora vamos a poder acceder. La siguiente sigue un poco por ese camino. ¿Qué supone el cambio de estudiar en el radio, como estudiaste con el radiotelescopio de Arecibo, a estudiar en el infrarrojo, como vas a estudiar con el James Webb? Yo realmente no he usado nunca el telescopio de Arecibo para hacer ciencia. Eso no quiere decir que no lo hayan usado otros, ¿ok? Mi papel en el telescopio de Arecibo era de administración. Yo era la manager del grupo científico. Pero sí es verdad que el telescopio de Arecibo y observaciones en radio también, como pueden hacer ALMA u otros radiotelescopios, detectan moléculas. Por ejemplo, buscan agua. O, fíjate, unas moléculas que se han detectado no en el sistema solar, pero sí en el medio interestelar. Estos orgánicos complejos. Se pueden buscar cadenas de aminoácidos también, precursores de vida. Ese tipo de absorciones se pueden estudiar con radioastronomía. Radioastronomía es un domain, no, un rango de la luz muy diferente del infrarrojo, está mucho más allá, de mucha más larga, a longitudes de onda mucho más altas. Y por eso observan otros fenómenos diferentes. ¿Okay? Entonces, todas estas observaciones son complementarias. Vale. ¿Podrías explicar de forma sencilla por qué es interesante estudiar estos objetos en el James Webb, o sea, en infrarrojos? Ya has dado una pequeña pincelada, estudiamos las bandas de absorción, entonces sabemos qué materias hay. ¿Podrías desarrollarlo un poco más? Pues mira, te puedo decir que ahora mismo nosotros no sabemos el contenido de hielos que hay en el sistema solar. Hemos observado muy bien los planetas, pero no hay ningún planeta que esté formado de hielo. Tenemos los rocosos y tenemos los gaseosos. No tenemos los helados, no existen. Luego está Plutón, que es un transneptuniano grande. Tenemos los asteroides, que son rocosos. Y tenemos los cometas, que visitan.
Los cometas se originan en el cinturón de objetos transneptunianos o en la nube de Oort, más allá de Neptuno todo. Entonces, si los visitantes que vienen de esa región tienen hielos en la superficie, y con los modelos de formación del sistema solar sabemos que hay un montón de hielos más allá de Neptuno, pero es que no los podemos detectar, solo podemos detectar el agua. Entonces, no voy a ser exagerada, no voy a decir que no duermo tranquila sin saberlo, pero me reconforma, y a cualquiera que tenga curiosidad y que le guste la Sí. ciencia y que esté el sistema solar, es decir, bueno, a ver, ¿dónde están los hielos? Pues esa es una de las grandes importancias. Es parte de la importancia de estudiar los objetos transneptunianos en esos rangos. Uno puede pensar que los objetos transneptunianos también están compuestos por materiales rocosos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estudiaste astrofísica y no geología para estudiar estos objetos? Primero, yo no sabía que iba a estudiar estos objetos cuando yo estudié astrofísica. Astrofísica, bueno, yo hice física porque me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, me gustaban las ciencias y la química. Pero dudé si hacer química porque lo había en Oviedo y física me tenía que ir a Santander. Me gustaba más la física que la química. Sí, no offense. Químicos del mundo. Y entonces empecé a estudiar física y la verdad que ya tenía en mente que me gustaba la astrofísica, me gustaba estudiar las estrellas. En aquel momento se hablaba mucho de Stephen Hawking, los agujeros negros, yo qué sé, todos estos objetos exóticos de la cosmología también y demás. Y entonces decidí que, bueno, que a lo mejor en un futuro yo me dedicaba a dar clase de física en un instituto, pero que yo quería estudiar lo que me gustaba, que era la astrofísica. Y empecé así. Poco, pues después de hacer el tercer año de física en Santander, conseguirme a Canarias, hacer 2 años de astrofísica, no era suficiente, yo quería, bueno, me gustaría trabajar un poquito de investigadora, bueno, pues voy a hacer un proyecto de 1 año. Y así, de buenos en buenos, acabé empezando una tesis en objetos transneptunianos. ¿Por qué empecé estudiando objetos transneptunianos? Pues porque di con un investigador que me ofreció en un momento dado, yo tenía trabajo de operadora de telescopio y él no tenía dinero para pagarme un doctorado, no había una beca. Sí. Y estaba trabajando también en el observatorio. Y entonces me dijo, oye, ¿qué te parecería hacer una tesis conmigo? ¿Y tú qué haces? Pues yo hago objetos transneptunianos. Ah, pues no sé qué es, Wikipedia. Pero bueno, lo había visto al trabajar, sabía cómo trabajaba, es método científico al final. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a empezar. Se puede hacer geología para estudiar objetos transneptunianos y se puede hacer geología para estudiar asteroides. De hecho, es el camino que siguen muchos científicos planetarios en Estados Unidos. En España es diferente, suelen ser más astrofísicos. Y de hecho, Plutón, si tienes en mente las imágenes de New Horizons de Plutón, tiene mucha geología que explicar y que estudiar. Sí. Entonces, hay muy distintos caminos que te pueden llevar a trabajar en el espacio, en los espaciales. También te pregunto este tipo de cosas porque yo lo veo, tengo una mente muy de geología. De hecho, he estado estudiando ingeniería de minas y me voy a pasar a geología finalmente. Entonces, eso me sorprendía, un estudio de objetos transneptunianos, que tampoco sé tanto de ellos como me gustaría saber. Entonces, tengo una imagen como, sí, hay muchos cuerpos de hielo, pero también hay objetos rocosos. Entonces, me sorprendía ese camino. Bueno, encuentras gente, al final la vida te lleva por caminos sorpresa. Sí, sí. De todas formas, como yo no diría tampoco que cuerpos rocosos, lo que pasa es que sí que parte de la composición de los transneptunianos creemos, que también no lo sabemos seguro, que son estos residuos, que son como ya no son hielos, y pueden ser también silicatos, ¿no? Y que después también hay geología en los hielos, como ya te digo, como viste en Plutón. Entonces sí, estoy de acuerdo que se podría llegar con geología. De hecho, complementan muy bien. Pues pasando ya más a estos objetos, ¿podrás dar un breve resumen de qué son estos objetos transneptunianos? Vale, yo los suelo llamar los cubitos de hielo del sistema solar. Son los asteroides helados del sistema solar, ¿no? Porque si dices asteroides a la gente le suena más. Lo que estamos hablando es de lo que quedó del disco del que se formó el Sol y los planetas. Lo que quedó después de formarse los planetas. Los planetas, para formarse, agregan todo el material que está a su alrededor. Son grandes atractores de material y por eso se van haciendo gigantes. Pero también es verdad que si no, eso empieza a pasar en muchas zonas del sistema solar, pero solo en ciertas distancias prospera.
En otras, por la influencia precisamente de estos planetas gigantes, que también todo lo que no agregan lo mandan fuera, pues por su influencia no dejan que se formen otros. Y en concreto a esas distancias, lo que se formaron fueron como planetesimales, precursores de planetas que no llegaron a agregar más material. Y entonces conviven en armonía, en una especie de disco y en unas poblaciones también resonantes a más inclinación, cuerpos de entre varios metros o varios kilómetros y no, eso, y hasta como Plutón después, los más grandes, ¿no? Los planetas enanos, Sí. que están ahí, no han sido muy procesados porque están muy lejos del Sol y por eso, porque se formaron a temperaturas más bajas, tienen muchísimo material helado. Lo vamos sabiendo porque vemos que tienen densidad más baja, lo vamos sabiendo porque sus albedos son muy altos. El albedo geométrico es la cantidad de luz del Sol que reflejan. Y los materiales rocosos como los de los asteroides, los silicatos y olivinas, no reflejan tanta luz solar. Tienen albedos de un 7, 8, 10, 20%, no lo tienen de un 80%. Entonces vamos teniendo pistas que nos dicen que efectivamente son cuerpos helados. Pues lo siguiente, ¿cómo podemos clasificar estos asteroides y cuáles son las categorías más importantes? Pues los transneptunianos se pueden clasificar desde distintos puntos de vista. ¿Okay? El primero, el más obvio, es el dinámico. ¿Dónde están estos objetos? ¿Cuál ha sido su evolución orbital a lo largo de la historia del sistema solar? Y eso nos permite clasificarlos en grupos dinámicos. Hablamos de un cinturón, que son objetos que están más o menos en el plano del sistema solar, que son muy estables y que han estado ahí estables prácticamente toda la época desde su formación. Sería el cinturón clásico y en concreto la población fría. Se dice fría porque no ha tenido muchas interacciones dinámicas que los exciten. Después hay una serie de objetos en resonancias, que quiere decir que están a salvo de la influencia de Neptuno, con lo cual pueden estar a más altas inclinaciones sin que sean dispersados, ¿okay? Sin que le molesten a Neptuno. Y estos son, por ejemplo, Plutón, los objetos plutinos, son los que están en la misma resonancia que Plutón, están todos a esa distancia, y hay varias. Tendríamos los centauros, por ejemplo. Esos son objetos que se originaron en el cinturón transneptuniano, pero que por influencia de Neptuno han sido dispersados a la zona de los planetas gigantes. Están ahora mismo entre Júpiter y Neptuno. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener una vida estable. Ahí van a estar solo unos 6 millones de años, algo así, pero no mucho más. Y en un momento dado van a ser dispersados ya porque o Júpiter o Neptuno, que sea, los va a... Sí, les dan un acelerador gravitatorio y a tomar por saco. Y son precisamente los cometas de corto periodo, los de la familia de Júpiter, que vemos que se acercan de vez en cuando. Esa es una clasificación muy típica para hacer con los transneptunianos. Y luego los que ya están, que no están bajo la influencia de nadie, que son los detached, los que están ya desligados, que como Senna, por ejemplo, que se considera casi que un objeto de la parte interior de la nube de Oort. Lo siguiente sería, ¿cuáles son las principales diferencias entre los objetos transneptunianos y los asteroides del cinturón principal? Pues, ¿dónde se formaron? Unos se formaron en la misma zona que se formaron la Tierra, Marte y estos planetas así, terrestres, ¿no? Y los otros se formaron más allá de Neptuno, la mayoría, no donde se encuentran ahora exactamente, no a 40 unidades astronómicas, sino seguramente a unas 30 unidades astronómicas, porque sabemos que hubo un momento de baile ahí de los planetas, donde se mueven hacia el interior y después ya emigran. Entonces la zona de formación es clave. ¿Por qué es clave? Porque los materiales que había en el disco y la densidad de estos materiales era diferente en la zona donde se forma la Tierra y en la zona donde se formaron los planetas gigantes. Y era diferente porque el Sol era una gran bola de calor y de energía que sublimó todos los hielos en la parte interior, pero se pudieron preservar en la parte exterior. Entonces, estas diferencias. Después te podría decir también que la otra gran diferencia es que los asteroides, al estar más cerca, los conocemos de momento bastante mejor que los transneptunianos. Pues cuando conozcamos mejor los transneptunianos sabremos más.
Tenía aquí apuntado que podemos aprender de los transneptunianos estudiando objetos más cercanos, pero por lo que comentas es complicado averiguar nada porque no están relacionados. No, bueno, sí, sí se pueden averiguar cosas. Por ejemplo, los troyanos, los Hilda, que decimos que son asteroides. Los troyanos están en resonancia con Júpiter. Sabemos que Lucy va a ir a visitar a unos cuantos, ¿vale? Se mueven en dos nubes, básicamente, unos por delante de Júpiter y los otros por detrás. Y creemos que los troyanos pudieron formarse en una zona donde hay más hielo. Entonces ya ahí, ahora la misión Lucy, nosotros no hemos conseguido detectar hielos en la superficie de los troyanos, pero a lo mejor con más detalle, a lo mejor en el interior tal, podemos descubrir que tienen una concentración de hielo y es algo intermedio. Los Hilda también están en tres nubes, también en una resonancia y en unas zonas, orbitan en una zona muy parecida a Júpiter. Y también creemos que pueden tener un origen en la zona de los planetas, de los objetos transneptunianos. O sea, entiendo que Y a gracias a... Centauro, O sea, entiendo que con el baile que hubo al principio de los planetas, de Júpiter moviéndose hacia adentro, varios de esos asteroides que deberían formar parte de la nube de Oort y de los objetos transneptunianos se desplazaron también con ellos hacia adentro, ¿no? sí, exacto. Hubo una gran dispersión y estudiando cometas que se acercan también podemos saber, hay ciertos asteroides muy rojos que creemos que también pueden haberse formado, no en la zona de los transneptunianos, pero sí en la zona intermedia entre los asteroides y los transneptunianos, con lo cual sí que es verdad que es probable que nosotros ponemos las cosas en cajas, decimos asteroides y transneptunianos, pero seguramente hay más una especie de continuo y nos falta rellenar las piezas intermedias también del puzzle. Pues escuchándote también uno se preguntaría por qué estudiar los transneptunianos que están a tomar por saco y no los neo que están mucho más cerca, son más fáciles de estudiar y es donde hay dinero gracias a la defensa planetaria. Porque ya hay mucha gente estudiando neo y se sabe mucho de los neos. Quiero decir, es verdad, es más fácil. Yo también he hecho observaciones de neos, he hecho observaciones de asteroides, sobre todo en estos años antes de que llegara el web, en los que las observaciones de transneptunianos desde Tierra estaban como ya habían llegado a la A su meseta. límite. No podíamos hacer mucho. Y todo es interesante. Pero bueno, oye, tiene que haber gente para todo en este mundo. Yo prefiero irme con los helados. Pues hablando también de la única misión que de momento se ha acercado, ¿qué nos ha enseñado New Horizons sobre los objetos transneptunianos que haya cambiado de forma significativa nuestra forma de verlos o nuestro conocimiento sobre ellos? Pues todavía nos tiene que enseñar mucho porque, o sea, lo primero que nos mostró fue que la gran variedad que hay en la superficie de Plutón. Sabíamos que tenía dos tipos de materiales de distinto albedo, con lo cual ya imaginábamos, pero es que las imágenes fueron alucinantes. Ahora todavía hay muchos años de estudio de los datos, no solo de las imágenes, sino también de espectros y de todo. Entonces todavía nos tiene mucho que enseñar. Pero nos ha mostrado que un objeto como Plutón, como Eris, Makemake, como Haumea, probablemente Sedna, Quasar, estos que son de un tamaño muy grande o intermedio, pueden tener mucha variedad en la superficie. Y, por ejemplo, otra cosa que aprendimos con Plutón, que no se había detectado todavía, es que tiene una capa de agua por debajo de la superficie. Al estar por debajo no lo habíamos detectado, pero midiendo la altura de las montañas, sabemos que no hay un hielo tipo nitrógeno o monóxido de carbono, que son los que se detectan en la superficie, o metano, que sostenga esa estructura tan grande de montaña, con lo cual sabemos que hay agua por ahí debajo. ¿Vale? Entonces sabemos que puede haber capas de distintos materiales. No entendemos todavía los complejos orgánicos, los hemos podido estudiar un poco mejor en dos objetos, como es Plutón, bueno, Caronte también, y Arrokoth, que es el otro transneptuniano que visitó, y son diferentes. Entonces todavía hemos estudiado dos objetos, dos o tres, dos y medio, y son diferentes que vamos a encontrar cuando estudiemos 60. Todo esto nos habla de que cada espectro que vamos a estudiar con GISWeb va a ser probablemente un puzzle que nos va a dar muchos resultados. A veces dar la respuesta a una pregunta abre más preguntas que las que responde. Gracias a Dios, porque yo creo que esa es la belleza de la ciencia. Sí, si no nos aburriríamos. Si no, ya estaría cerrada hace tiempo. Está bien.
Pues así, con una ronda un poco de preguntas más cortas, ¿qué pensaste después de haber trabajado allí cuando cayó el radiotelescopio de Arecibo? Una tristeza enorme, una tristeza enorme. Lo primero que tuve que hacer fue tirarme al teléfono y hablar con un par, porque yo estaba aquí en Orlando en aquel momento, y compartir el momento con gente de allí de Recibo con la que yo estaba trabajando muy cerca, porque yo, o sea, aunque estaba aquí, yo seguía trabajando con ellos día a día. Y sigo. Eh, una palabra para el lanzamiento en el Ariane 5 del James Webb. ¿Una palabra para? Para el lanzamiento en el Ariane 5 del James Webb. Eh, espectacular. Perfecto. Mucha tensión también durante el camino, ¿no? No, ya ves tú, para el lanzamiento no, porque como yo escuché unas declaraciones justo unos días antes de John Madler, ¿sabes? Sí. Uno de los principales avaladores de este proyecto, que él decía, no, yo no estoy nervioso, porque sé el trabajo que ha hecho el equipo y sé el equipo que está detrás de esto, entonces sé que todo va a ir bien. Y dije, pues también es verdad, ¿no? Hay que Sí. confiar, hay que dejar ir. Yo no soy la experta Ya. en operación y en lanzamiento de telescopios, así que Sí, la verdad es que ahora, han sido muchos años, sobre todo recuerdo hace 2 o 3 años, estaban haciendo mediciones y se encontró que había problemas en la cofia, tuvieron que rediseñar la cofia para que no hubiese turbulencias para el James Webb. Ha sido un proceso muy interesante. ¿Y para sí. el tránsito, una palabra? Para el tránsito te refieres Cuando al estaba unfolding. montándose el origami. Pues muy divertido, yo creo que fue muy divertido seguirlo todo ahí. No sé si seguiste la página esta Sí, de sí, la James seguí, la Webb. seguí. Mira, ay, y otra cosa, y otra cosa. Yo tenía hasta una lista, un checklist en la nevera que todavía está con tac, dan, dan, dan. Y cuando por fin ya estuvo en su sitio, en el L2. Pues nada, ya eso es ya, ahí ya empezó a mezclarse todo con, chicos, es el momento de ya tomarnos esto en serio, vamos a por ello, hay que ponerse en forma aquí y prepararse. Imagino que estéis teniendo mucho trabajo estos días, porque eso, empezáis en septiembre ya con los datos, ya os llegan en Sí. septiembre. Llevamos ya meses, bueno, en realidad ha sido una cosa continua desde casi, yo creo que fue el 2013-14 que yo empecé a trabajar en el white paper para el GISWeb. Digamos que ha sido una cosa continua, pero sí, ya este último año ha sido el equipo, el núcleo que yo tengo, duro que tengo aquí en el FSI, que son 3 investigadores, un estudiante de doctorado y yo misma. Y entonces de ahí hemos repartido las tareas y cada uno está a lo suyo y reuniones para compartir y cómo vamos y qué necesitas y en qué te puedo apoyar y bien, bien. Esta debería ser corta, pero puedes enrollarte lo que quieras, tenemos tiempo todavía. Plutón, planeta, asteroide, planeta enano, ¿qué es? Para ti, en tu opinión. Ah, vale, me preguntas para mí, porque yo muchas veces digo, ¿y a Plutón qué más le da lo que le llamamos? Plutón es Plutón y Sí. el resto es un nombre que nosotros le ponemos. Te puedo decir que la pregunta a mí ya no me da mucho juego, ya tuvo su momento divertido, pero es básicamente es eso, es cómo nosotros llamamos a las cosas. Para mí Plutón es un mundo alucinante en el que nos ha dado un juego increíble. New Horizons fue una misión, yo diría, casi perfecta, Y sigue que nos trabajando. ha dado un juego increíble también. Y, y son eh, mundos como el de Plutón, el hecho de poder visitarlos, que es algo que solo tenemos los científicos planetarios. Tú no puedes visitar una galaxia, no puedes visitar un agujero negro, no puedes visitar una nebulosa planetaria, pero sí puedes acercarte a una cosa de estas que, que, que hace poco se sabía tan poco de ella, ¿no? Yo he estudiado Plutón antes de New Horizons. Entonces, son pasos que te animan a dar el siguiente, ¿no? Si es un planeta o si es un planeta enano, yo me refiero a él como un planeta enano, como un objeto transneptuniano grande, porque creo que en realidad es lo que le corresponde debido a su proceso de formación, a, a eso, a la comunidad, a la población en la que está integrado, y realmente no me parece ni hacerle de menos ni nada por el estilo. Los transneptunianos son una fuente inagotable de conocimiento.
Tu misión espacial favorita. Entiendo cuál pueda ser, pero bueno, por hacerla constar. ¿Sí? Tu Misión. misión. No, tu Ah, misión espacial favorita. pues para no repetir New Horizons, te voy a decir que a mí me gustó mucho una temporada que estuve estudiando Stardust. ¿Conoces la misión? Sé cuál es la misión. Un poco barata para para la información que aportó. Igual una sonda un poco más cara, más pesada. Bueno, podría haber sido más interesante, pero sí es interesante. No conozco la política de cómo se diseñó, porque igual eso fue clave en lo que se Era quería de hacer en tipo el Discovery. momento, Fue pero de. sí recuerdo que me pareció muy bonita la idea de me voy a acercar a un cometa, voy a poner un material en una caja, que es un gel, voy a hacer así, raca, y voy a traerme esos restos para Tierra. O sea, fue de las primeras, si no la primera, sample return, ¿no? La primera mm, que tomó una muestra extrasolar y se la trajo a la... Bueno, que no fuera a la Luna. Sí, sí, descontando alguna, me parece que fue la primera, sí. Sí, sí. Que fue fuera de la Tierra y se trajo muestras. Ujú. El aerogel este, cuando lees y cuando ves las trazas de las motas de polvo de cometa que atrapó el gel, Sí. me pareció alucinante. Ujú. Me gustó mucho. Pues para terminar, ¿cuál es tu opinión científica alrededor del aclamado planeta X? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué puede ser? ¿Dónde puede estar? También es una Eh, pregunta interesante. los modelos dicen que puede existir una especie de un planeta o no planeta, un cuerpo muy grande que esté orbitando más allá todavía de lo que nosotros hemos sido capaces de detectar, ¿no? Lo que sí pasa es que la comunidad científica todavía no hay un acuerdo de que lo que se presenta como pruebas de que existe sean realmente pruebas de que existe. Pero eso es normal en toda labor de descubrimiento, ¿no? Tú empiezas con dos o tres pruebas y sigues, sigues, sigues y vas acumulando hasta que haces un caso cerrado, ¿no? Como si dijéramos en el argot de los abogados. Mira, es que esta es la única solución ya que me queda para explicar esto. Entonces, bueno, merece la pena seguir buscándolo y porque es eso, porque lo que decimos es una pregunta sin respuesta. Es que me resulta interesante porque sí que eso, algunos modelos contemplan que exista, otros que no, y sí que es algo que da mucho juego a la hora de hablar con gente. Entonces, bueno, por si tenías tú alguna opinión profesional un poco detallada sobre ello, pero bueno, tú veo que es más de trabajar con los datos, no tanto teorizar, ¿no? Sí, no me, a ver, yo tengo mis opiniones personales probablemente, ¿no? Pero yo creo que como soy científica, si me pides mis opiniones de ciencia, se van a basar siempre en lo que conocemos. Intento, siempre, además, aprobamos con eso mucho cuando escribimos artículos científicos, ¿no? De algunas cosas que, oye, ¿y si esto y no será por esto, no será por otro? Y siempre decimos, déjalo para el capítulo de especulaciones. O sea, pero igual en las conclusiones nos permitimos ser un poco más Laxo, sí. artísticos, pero de momento funcionamos con lo que podemos explicar, que Observar. no es fácil, sí. Bueno, pues no quiero robarte tiempo. Tienes más trabajo que no este. Quería darte las gracias por dejarme estos 40 minutazos. Ha sido mucho tiempo. Me ha costado encontrar preguntas también, pero bueno, al final, objetos transneptunianos es un tema que es interesante y da mucho juego siendo tan variados todos. Solo Entonces, interesante, ¿eh? sí, solo interesante. Soy amante de Marte, no lo puedo esconder. Soy amante de Ah, Marte. otro más. Me cago. Pero, siempre hay un sitio en mi corazón para ello. Vale, vale, venga, vamos ahí. Pues yo creo que en la próxima década te vas a acabar enamorando de los cuerpos helados, Sí. porque vamos a empezar a conocer mucho más de las lunas de Urano mismo, de los mundos Ocean Wars que llamamos, ¿no? Del helado de Europa. Muchas gracias, Martín, por dedicarme el tiempo y dedicárselo a la A ti ciencia. por darnos este tiempo. Y sin más, despedirme. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias. Eso fue un gusto para mí